Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más. Miércoles por la tarde, convocados como siempre con el poder del Espíritu Santo para ser instruidos con el poder de su palabra. Y bueno, pues iniciamos un libro más o una carta más, segunda de Tesalonicenses. Seguimos observando este ímpetu de Pablo hacia los tesalonicenses, mostrándoles lo que ya les había dicho, ¿verdad? Lo que ya les había dicho, simple y sencillamente se los está recordando y recordando que no olviden y que se fortalezcan en ello. Y pues eso obviamente a nosotros pues está escrito para nosotros, ¿no? Para todos los hijos de Dios, los que van recibiendo su palabra, y todo esto nos anima, nos exhorta, nos amonesta, nos ayuda y nos guía para seguir caminando en esta senda estrecha que es el camino que nos lleva al Señor, ¿verdad? El tema del día de hoy, o de esta semana más bien, es dignos del reino de Dios. Está un poquito así como que de pronto dices, digno del reino de Dios, órale. Pero bueno, aquí dentro de la Escritura siempre está manifestado la verdad y la manera, o más bien la forma o el motivo por el cual somos dignos, ¿verdad? O sea, no por ningún mérito propio, no por ninguna gracia que yo pueda hacer o malabar, sino pues el poder de Dios que acciona en sus hijos, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo esta parte. Hoy nos toca ver del 1 al 12 y pues vamos a darle. Tenemos un objetivo por ahí y dice así: imitar la conducta, esperanza y enfoque de la iglesia de los tesalonicenses. Bien, eso es lo que nos toca, imitar esta conducta, esta esperanza y este enfoque de lo que nuestros hermanos tesalonicenses hacían. Tenemos un versículo a memorizar y es el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, ¿verdad? Este es el versículo a memorizar, el 5. Ahorita llegaremos ahí para explicarlo y pues vamos a darle. Bien, versículos 1 y 2, como es costumbre, los leo y ahí les pido que me ayuden en los demás. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, pues podemos observar aquí esta insistencia de esta salutación que es gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y a la iglesia de Tesalónica, en Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, está por demás que veamos que está dirigido a otra parte, sino a la iglesia que estaba creciendo en Cristo Jesús en Tesalónica, ¿verdad? Y obviamente esto es para todo aquel hijo de Dios que escucha su palabra. ¿Esta es tu hija? Gracias. Es que se me acabó. Y dice que es
Dios nuestro Padre, ¿verdad? Y es importante puntualizar que no es solamente mi Padre, sino es nuestro Padre. Esto habla de que hay un rebaño, de que hay muchos hijos, de que somos un cuerpo, de que somos una congregación, de que somos un cuerpo, ¿no? Formado por muchos miembros, y que esto, aparte de darnos un sentido de pertenencia como hijos y Él como nuestro Padre, nos da un sentido de hermandad, de saber que yo tengo hermanos en Cristo, que Cristo no solo murió por mis pecados, sino por los de mis hermanos también, y que con ese mismo amor y con ese mismo pues digamos, le denuedo, nuestro Señor hizo la obra no solo por mí, sino por muchos. Que también cabe mencionar que no por todos, pero bueno, por muchos. Entonces, esta parte no me hace un cristiano solitario, no me hace un cristiano que no me lleva a convocarme en ninguna iglesia o a reunirme con ninguno de mis hermanos y creyendo que yo puedo ser un cristiano solitario, cuando no es así. Es importante saber y entender que necesito ciertos elementos para ir creciendo, primero para nacer, pero después para ir creciendo. Así como es necesario el Espíritu y la palabra de Dios, también es necesario el convocarse, o el reunirse los hermanos y estar unidos unos con otros y compartir el pan y orar unos por otros y estar reunidos y convocarnos. Por eso la necesidad de esta reunión presencial era sumamente, vaya, la redundancia, necesario, porque no es una necedad, sino una necesidad, ¿sí? Entonces, esta parte de la reunión nos ayudamos, oramos unos por otros, convivimos, compartimos el pan, compartimos la mesa del Señor, la palabra del Señor, y vamos creciendo y vamos edificándonos unos a otros en amor, ¿sí? Esto es importante y no menos importante que las otras cosas, aunque pues, obviamente la palabra y el Espíritu son importantísimas, pero el reunirnos y el convocarnos también, el estar unidos. Y por eso es que es Padre nuestro, no Padre mío, ¿verdad? Nos vamos a contestar la pregunta. Dice, ¿cómo se presenta en su introducción Pablo ante los tesalonicenses? En Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí. Hablaba el pastor como de que era como uno más, no se distinguía, no era mayor que nadie, sino eran iguales, se ponía como siervo. Como consiervo. Como consiervo. Sí, porque está reconociendo que es un Padre nuestro, no Padre mío, ¿verdad? Por eso está recalcando Padre nuestro. Así es. Como es Padre mío, es Padre de mis amados hermanos, igualito. Y así como dio su vida por ellos, también la dio por mí, no solo por mí. Pero sí, un poco ahí como se presentaba como un consiervo más, con Silvano y con Timoteo. Y los de Tesalónica. Literal todo el versículo. Sí, todo el versículo, pero de la misma manera recalcar solo que esta parte de... Es que parece que no dijera nada, pero el hecho de manifestar eso está manifestando que el Padre es nuestro, no solamente de él, ¿verdad? Así es. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario en esta porción?
3. Hermanita Tere, ¿me puede ayudar con el 3? Sí, hermano, claro que sí. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Amén, gracias. Y aquí de hecho observamos esta parte de esta parte importante de reunirse, porque dice que debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Lo primerito que veo en el versículo es, no me está pidiendo cuando te acuerdes, si quieres, si te place, no, debemos. Es una orden, es una instrucción que se nos da. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, darle gracias a Dios que tú puedes observar en tu hermano el crecimiento que va teniendo, y eso te da un gozo tremendo. Ver que tu hermano va creciendo en la fe, o díganme si no lo han experimentado y les llena de gozo ver esas cosas. O sea, eso nos alimenta, eso nos da trae los nutrientes necesarios para nuestro espíritu, para nuestro alma, para nuestro ánimo. Y tú lo haces, o sea, y esto es recíproco, o sea, lo recibes de tu hermano y tú lo das a otro con algún gesto, con alguna sonrisa, con algún ánimo, con alguna palabra que le das. Entonces, este roce que tenemos es necesario para todos nosotros, para que estemos unidos y creciendo cada vez más en el amor de nuestro Señor. Y precisamente es lo que dice más adelantito, dice que en cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunde para con los demás. O sea, puedes observar esa manifestación, ese derramamiento de amor que viene desde Cristo. Claro que viene desde mucho más, ¿verdad? Pero es esa manifestación de amor que Cristo dio por nosotros, se viene manifestando hacia abajo hasta el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Era hermoso. Yo creo que por eso Pablo decía se gozaba y le daba gozo ver cómo se querían, ¿verdad? Porque el hermano nos decía precisamente el domingo que cuántas veces en lugar de amarnos, de cuidarnos o de protegernos, estamos viendo el frijolito en el arroz, ¿no? En el arroz, juzgando o lo que sea, cuando debemos estar orando, bendiciéndonos y dice su palabra que si vemos que alguno anda mal, pues orar por esa persona, no juzgarle ni criticarle, sino al contrario, orar por ellos porque son nuestros hermanos y nos duele que estén en esa situación. Claro. Entonces yo veo el gozo que tiene Pablo precisamente por eso, porque ve que se están cuidando unos para con otros, dice, y para con todos, ¿no? Así es. Ese amor abunda. Y es que el estándar, o ¿cómo decirlo? O nuestro Señor Jesucristo dejó el estándar o la vara, te voy a decir, muy alta. La dejó muy alta. Muy alta, que para nosotros es imposible amar a un hermano como Cristo me amó a mí. Porque nosotros vemos mucho lo terrenal y nuestro Señor siempre vio lo eterno, siempre vio lo que su Padre le dijo que viniera a hacer, sin importar si por quienes venía a morir o a hacer la obra lo merecían o no. Y esa es la pequeña gran diferencia, y nosotros siempre vemos esa piedra en el arroz, ¿verdad? Lo que comentaba el pastor. Pero sí,
Pero si Cristo hubiera sopesado y hubiese dicho, a ver, ¿merece Juan de Dios que yo muera por él? La respuesta inmediata hubiese sido no. No, por supuesto que no. No. Y él murió por mí. Entonces, me deja la vara ahí. ¿Y qué me toca hacer a mí? Cuando alguien me llegase a hacer algo, o simple y sencillamente si un hermano no me cae o algo, o sea, Juan de Dios, por favor, o sea, yo morí por ti sin que lo merecieras, o sea, ama a tu hermano como yo te amé a ti. No importa que o no te caiga o no, o tú creas que no lo merezca, pero pues tú tampoco merecías. Entonces, lo único que te pido es que ames a otros como yo te amé a ti. Ya no como a ti mismo, porque alguna vez lo dijo, ámense los unos a los otros como ustedes mismos, ¿verdad? Pero al final después dijo, como yo los sé amar. O sea, por encima inclusive de mi interés personal. Porque yo vine a dar mi vida sin importarme nada y sin pedirle a cambio nada a nadie, a nada. Entonces, esa es la manera en la que Dios quiere que nos amemos. O sea, pero si yo pongo a esa persona y digo, ay, es que el hermanito, no, sí, pero no eres mejor que él. O sea, para empezar, no eres mejor que él. Y segunda, ámalo como Dios te amó a ti. Porque ya te perdonó. Si te sabes perdonado, debes perdonar. Debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros y mostrarnos todo el amor que el Señor nos ha dado y que nuestra fe vaya creciendo. O sea, esa parte va a ir creciendo cuando tú verdaderamente le entregues tu vida al Señor sin importar lo que otro haga, deje de hacer o diga o deje de decir o lo que sea, tú lo vas a amar por sobre todas las cosas. Y eso es lo que nos pide. Por eso es que dice, júntense, porque ustedes se van a ir limando las asperezas que tienen y se van a ir puliendo y se van a ir soportando y se van a ir tolerando unos a otros por amor de mi nombre, no porque te sientes a gusto con eso. ¿Me explico? Ese es el llamado. Ámense como yo los amé. Y la vara sigue alta, y no va a bajar. O sea, esa obra está hecha, no va a bajar. Y qué hermoso que no baje, porque yo quepo ahí, en esa salvación, estoy yo ahí. Bendito sea mi Señor. Entonces soy deudor a amar a otros como Él me amó. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muy bien. ¿Cuál es la razón de la acción de gracia de Pablo por los tesalonicenses? Que van creciendo en el amor y en el amor de todos y Por cada cuanto uno. su fe va creciendo y el amor de todos abunda para con los Los demás. demás. Así es. Ir observando ese crecimiento que solo lo da Dios. ¿Sí? Que solo lo da Dios, pero lo da a través de estar expuesto a su palabra. Porque ¿cómo va a crecer la fe? Por el oír. Porque viene por el oír la palabra. Así que si no me expongo, ¿ustedes creen que mi fe va a crecer? No va a crecer. Y yo puedo ir diciéndole al mundo que soy cristiano, pero no me voy a comportar como tal. Y entonces voy a ir vituperando el nombre de mi Señor, porque voy a ir haciendo cosas que no están bien, que mi Señor quiere. ¿Perdón? Que no son agradables, de las que nos decía en las pasadas, hacer lo que agrada al Señor. Al Señor, exactamente. Entonces, pero Él nos equipa estando cerca de Él, por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, y nos va haciendo crecer cada vez más y cada vez más.
Este crecimiento es en fe, es en gracia y es en madurez espiritual. Entonces todas esas cosas se van combinando y vamos tomando mejores decisiones cada vez. Y hablo de mejores decisiones en todo sentido, en cómo trato a mi hermano, en cómo trato a mi esposa, en cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis empleados, cómo trato a mis vecinos. No me paso culpándolos. Mi lucha no es contra carne y sangre, yo ya lo sé. Bendito sea el Señor que lo sé. Pues ahora debo aplicarme, debo trabajar en ello. ¿Sí? Y es que, hermano, la gente que invitamos, si no ve un cambio en nosotros, ¿qué ganas le van a dar de cambiar? O sea, nosotros somos cartas leídas. Y la gente que que nos conoce, que somos cristianos, parece que nos está buscando el defectito para podernos atacar. Eso es lo que está pasando. Y lo peor es que no nos atacan a nosotros, sino a mí. Yo me pongo a pensar, si nosotros a veces sentimos feo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentirá Jesucristo? Así es. Por nuestra forma de ser por los demás. A veces tenemos que menguar y darle la razón a otras personas, claro, dentro del camino del Señor, ¿verdad? De la palabra correcta. Entonces, son frutos. Dice de Jesús, le preguntan a Jesús, ¿cómo los conoceremos? Por sus frutos. Por sus frutos. Así es. El Señor nos va a ir dando madurez para comportarnos de la manera que Él quiere. Y pues el ejemplo está, Jesucristo en esta tierra, ¿no? O sea, ahí está el ejemplo. Muy bien. Continuamos. Versículo 4. Hermanita Laurita, ¿me ayuda? Claro. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Aquí Pablo les está diciendo que ya se han dado cuenta que han soportado tribulaciones, y no solamente ellos, sino otras iglesias también, y que han reconocido que ellos tienen esta característica, que manifiestan esa fe soportando tribulaciones y persecuciones, ¿verdad? Y es obvio, Pablo dice que pues se glorían de ellos, ¿verdad? Obviamente nosotros nos gloriamos de vosotros porque pues son nuestra corona, ¿verdad? Pero no se glorían como así, sino en el Señor, obviamente. Dicen las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. Y esa parte del final de este versículo es ahí donde dice la paciencia de vuestra fe en todas vuestras tribulaciones, persecuciones y tribulaciones que soportan. Lo único que están manifestando es que están creciendo, que están madurando, que su fe está creciendo, que ellos están madurando espiritualmente. ¿Por qué? Porque viene una tribulación y la toman con madurez y la toman con suficiente fe para soportarlas y para darle salida como debe de ser, ¿no? Porque no es sencillo soportar una persecución o una tribulación, o sea, tiene su grado de dificultad y tiene su forma de tomarla y de darle salida, y obviamente de ponerla sobre todo en las manos del Señor para que Él obre conforme a su voluntad en ello, ¿no? Pero no es sencillo, o sea, es fácil decirlo, pero ya cuando viene no es sencillo estar en la acción, estar en medio del tornado, ¿no? Pero el Señor nos da la salida, nos da la fortaleza, nos da la fe, ya nos ha equipado, el Señor, recuerden que el Señor ya nos ha equipado, sí nos mandó como corderos a mataderos, sí, pero equipados. Sí, no nomás nos dijo, váyanse y háganle como puedan. Nos dio su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, pone en nosotros el querer como el hacer, nos tiene
instruyéndonos en su palabra y nos va a fortalecer. Okay. ¿Por qué se gloria Pablo en las iglesias de Dios? Por la paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones. Exactamente. Por la paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que los tesalonicenses soportan. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Como comentaba hace un rato, hermano, que decía que se lee bien fácil ahí, pero ojalá que las tribulaciones de ellos a lo mejor sean, nosotros decimos, ese que mi familia me dejó de hablar, o ese que a lo mejor mi matrimonio se desintegró, o a lo mejor son situaciones así que nosotros son difíciles. Pero para ellos en aquel momento era que eran lanzados a los leones, a que se los devoraran, a que los mataban, a que destruían, mataban a sus hijos y delante de las madres y era tremendo, ¿no? Esas sí eran persecuciones, sí. Esas sí eran tribulaciones. Sí, definitivamente sí. Y gracias a Dios porque estamos en una parte, ¿verdad? Dice su palabra que Él es en la gracia, en el periodo de la gracia, la cual debemos aprovechar ahorita. Así en verdad. Y a veces hoy uno, y voy a hablar por mí, y a veces hoy yo no quiero aceptar nada, o sea, me culpan de algo que no hice y quiero por sobre todas las cosas demostrar que soy inocente. Padre Dios, o sea, eres culpable, aunque no lo hayas hecho, o sea, ¿cómo te lo explico? No trates de buscar excusas ni cosas. Estoy. Justificaciones, sí. Lo he dicho muchas veces porque sale a colación este asunto. Cuando mi Señor estaba en la cruz y lo vituperaban y lo escarnecían diciéndole, si verdaderamente es el Hijo de Dios, baja. Yo siempre pienso en eso. Él tenía el poder para bajarse. Él podía hacerlo. Pero no quiso justificarse ni demostrarles que él tenía la razón y que él podía. No busques eso. Busca lo eterno. No importa. A nuestro Señor le dijeron muchísimas cosas más que a nosotros. Muchísimas más. La Escritura dice que en Isaías 53, 52 y los últimos versículos, creo, que fue maltratado más que cualquier hombre en la tierra. Entonces, basta de tratar de querer quedar bien con los demás. Que su nombre sea glorificado. En nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Que Él sea glorificado. Versículo 5, ¿ya lo leímos? No. No. Ok. Hermanita Leti, ¿me puede ayudar con el 5? No. Hay otra ley. Dice, esto es demostración de justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Amén. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padeces. Órale. Así que
O sea, obviamente se está refiriendo a lo anterior, a las persecuciones y tribulaciones que al estaban crecimiento que soportando. han tenido, Sí. por supuesto. Sí, por supuestísimo. Pero esto es una demostración. ¿Qué quiere decir? Esto es una evidencia. O sea, esto grita el justo juicio de Dios. No tu juicio ni tu justicia, el de Dios. ¿Sí? Para que entonces tú puedas ser tenido ahora sí por digno. Entonces, si ahora sí serás digno. Cuando no te consideras digno, entonces eres digno del reino de Dios. No sé si me explico. Pero... El pastor Héctor decía que no era por mérito de uno. Eso de ser digno no era por nosotros. Definitivo. Eso venía del Señor. Él nos hacía dignos. Exacto. Exactamente. ¿Qué significaban las persecuciones y las tribulaciones de los tesalonicenses? Era una demostración del justo juicio de Dios para que fueran tenidos por dignos del reino de Dios. Así me lo parece. Amén. Pero si viene una persecución y tú quieres por sobre todas las cosas, lo que comentaba ahorita, mostrarle al que te condena o al que te apunta o señala que tú eres inocente y por sobre todas las cosas quieres quedar limpio de tal situación, o sea, pues, ¿cómo te lo explico? Claro, hay persecuciones, también hay tribulaciones, ya este es otro rubro, pero de igual manera viene la tribulación y luego clama, ¿por qué yo, Señor? O sea, ¿por qué a mí, Señor? O sea, ¿cómo te lo explico? Él te va a contestar, ¿por qué yo? O porque yo ya fui a la cruz. Es que es ese punto, dime. Es que por eso dice que con nuestra conducta demostramos, ¿verdad? Sí. O sea, con nuestra conducta demostramos lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas, ¿verdad? A los demás, de la obra de Él, pues por la conducta que tenemos. Así es. Esta parte cuando Jesús nos dice el que ama más padre, madre, hijo, hija, No es digno. no es digno de mí. También dice que aquel que no se niega a sí mismo, o sea, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo primero, tome su cruz y luego sígame. No dice sígame y acá veremos qué hacemos, no. Niégate primero. Primero no estimes ser quien eres. Y yo sé que eso no es, como lo dice el pastor muchas veces, no, eso no vende, eso no es popular, eso si se predica va a decir, no hombre, pues ¿qué andas haciendo? Bueno, es lo que el Señor demanda. Y es obvio, esto se discierne en el espíritu, porque no es por vista, es por fe. Y esta manifestación o esta demostración del justo juicio de Dios viene de adentro hacia afuera, del Espíritu de Dios que ha hecho morar en nuestras vidas. Ya contestamos la preguntita, ¿verdad? Sí. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Porque humanamente nosotros estuviéramos reprobados. Lo estamos humanamente. Bien dicho. Reprobados porque dice que tenidos dignos del reino de Dios. El reino de Dios es un gobierno, ¿sí? Y dice que el reino de Dios, en otra parte dice que es paz, amor, gozo En el espíritu. en el es correcto. espíritu.
Y dice, por el cual asimismo padecéis. Y nosotros en el mundo que vivimos, en este mundo caído, pues no gobierna la paz, el amor, el gozo. No. Es muy fuerte. Sí, porque si observamos bien esas, la paz, el amor y el gozo, son frutos del Espíritu. Claro. O sea, no son de la carne, sino del Espíritu. Y eso brota como fruto. No es una acción que el hombre hace, sino es un fruto Que viene del Espíritu. que viene de adentro. Exactamente. Y tantas cosas, o sea, cuando el Señor habla, hay que poner atención. Hay que estar atentos a lo que nos dice, porque hay poder en la palabra de Dios. Decía el pastor el domingo, el amor, o sea, el amor se va a manifestar en paz, paciencia, gozo, benignidad, o sea, todo lo demás, pero es la manifestación del amor, porque somos llamados, decíamos acá, o sea, a amar, ¿verdad? Claro. Amarnos los hermanos, y entonces ahí se manifiesta, o sea, si hay amor en ti, va a ser manifiesto de esa manera, entonces no vas a ver el prietito en el arroz, sino vas a ver lo bueno de las personas Y darle la gloria. y darle la gloria a Dios, porque ni siquiera nadie somos buenos por mérito propio. Exacto. Entonces, pero a mí me encantó esa parte, o sea, la manifestación del amor se ve en todo, en esa benignidad para con los demás, en esa paciencia para con los demás, Y todo lo que encierra. en todo lo que viene, ¿verdad? Ahí no el fruto del Espíritu. Exacto. Y hasta las correcciones son en amor, es diferente. Sí. Bueno, y a ver lo que él dijo, yo tengo 5 hijos imperfectos, pero busco el rayito de la gloria de Dios en ellos. O sea, lo que sea, dice, porque todos somos Claro. imperfectos. Claro. Y de un padre imperfecto, por Claro. favor. Y es ¿Quieren? bien interesante, perdón, cómo la escritura, o sea, la iglesia hoy en día no ha llegado a esto, ni siquiera nos hemos acercado. Habrá quienes sí, Sí, muy ¿verdad? pocos. Y son ejemplares, Sí, claro. pero la mayoría lastiman al hermano. No hay amor para darle un crecimiento sano. Entonces se convierte en una iglesia tóxica, hermanos tóxicos. Pero la palabra es cortante, Es o sea, tajante. te atraviesa. Es cortante y es directa. Sí. Y lo que siempre me gusta de mi Señor es que cuando habla no se anda con medias tarzas. No para nada. No dice. Pero mucho amor. Ah, sí, claro. O sea, impresionante. No, claro, Porque claro. ahí está su misericordia. Pero siempre es directo. O sea, nunca anda con qué es. No, no, no. Esto y esto. Y nada más. Y nos va edificando el amor. Pero si dejamos esto, pues vamos a ir a hacer cualquier otra cosa. O sea, lo que tú quieras, gustes y mandes, obras de caridad, lo que tú, eventos masivos, atrayendo gente y diciendo X, esto, pero esto nos nutre, esto nos guía, esto nos toma de la mano y me lleva por el camino angosto y estrecho, dice la escritura que es estrecho, y aparte va en contra de la corriente de este mundo. Así que, pero él es el que me lleva, él es el que me toma y él es el que me lleva. Por eso es que yo, una persona imperfecta de pe a pa, no puedo despegarme de aquí, porque si me despego voy a ir a hacer lo que sé hacer, pecar, lo sé hacer muy bien. Entonces, pues no quiero regresar a lo que hizo que mi Señor se tuviera que colgar en la cruz. No quiero regresar allí. No quiero. Porque eso fue lo que colgó a mi Señor. Y Él ya no va a volver a la cruz. Una sola vez. Un solo sacrificio y para siempre. Pero, ¿qué esperas entonces?
digo, cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Y entonces el Señor nos va a guiar. Obedecer. Obedecer Su palabra. Obedecer y estar aquí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, un comentario. Sí. Cuando Dios nos muestra la palabra, pues, naturalmente que es para obedecer, ya decíamos hace un momento que poco a poco nos vamos, Dios nos va capacitando. Entonces, si nosotros quisiéramos hacerle un daño a otra persona o hacérmelo nosotros mismos, es como se decía, cerrarnos esto y no nos interesa, voy a hacer lo que se me dé mi gana. Y el daño me lo estoy haciendo a mí misma. Por supuesto. O sea que eso es lo que tenemos que ver, es como si nos golpeáramos solos. Entonces tenemos que estar muy alertas a que el Señor siempre ha tenido cuidado de nosotros y aquí está cómo debemos, nuestro comportamiento, cómo debe de ser con nosotros y con los demás. Por supuesto. Y eso a mí me llama mucho la atención de que, caramba, si yo me quiero apartar un poquitito, ya me estoy dañando yo. Así es, esa es una. Y otra, el enemigo, el demonio, sí, con todas sus letras, está como león rugiente, ya, esperando está que te pendiente. descuides para pepenar. Sí, eso es lo que está haciendo. Una rendijita que Nomás lleva. está esperando que te Sí. descuides para agarrar. Así es. Eso es lo que está haciendo. Hablando de la palabra de Dios, me impactó mucho un relato que nunca se me queda el nombre del profeta, pero cuando el rey Acab iba a ir a la guerra y unos profetas le dijeron que sí, que iba a ganar, y el profeta de Dios le dijo que no me acuerdo el nombre, y lo encerró. Pues, no, tú dices que no voy a ganar. Lo encerró y dijo, guárdenlo aquí, denle nomás puro pan y agua y déjenlo para cuando yo venga, yo voy a arreglar con él. Y dijo, para cuando tú vengas, le dijo el profeta, si tú regresas, yo no hablé por la palabra de Dios. Solo paz. Al rey. Si tú regresas, yo no hablé por la palabra de Dios. Tú vas a regresar. ¿Y si recuerdan cómo murió? Un soldado aventó una flecha al aire. Ay, le cayó a él. Y le entró por entre los botones De la armadura. de la armadura. Por ahí le penetró. La palabra de Dios es impresionante. Ese es nuestro Dios, que nos habla hoy con su palabra. Increíble. Wow. Creo que no. Creo que no, era otro profeta, sí. Ahí lo vamos a investigar. Sí, por ahí. Ahí lo checaremos, lo voy a checar y se lo voy a mandar. Sí. Muy bien, siguiente, versículos del 6 al 9 o hay más. Al 10. Es al 10. Es al 10. Ah, bueno, ok. Hermanita Leti, ¿me puede ayudar con esos versículos? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados. Daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Gracias, hermano. Ok, voy a regresar para irlo comentando. Dice aquí la preciosa y poderosa palabra de Dios, dice, porque esto es justo, y me llama la atención esta justicia, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan, pero eso no nos toca a nosotros, ahí dice cuándo, ¿verdad? Ay, qué bueno, ahora sí me lo va a pagar, que me la hizo, pero no nos toca a nosotros, ahí va. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este va a ser el verdadero problema, hermanos. Lo que les pueda ocurrir a todo aquel que no ha creído en el Señor, en su vida, simplemente es como el principio, como la antesala de pasar al lugar en donde les corresponde estar. Pero el verdadero problema está ahí donde dice que los cuales sufrirán pena de eterna perdición, como excluidos de la presencia del Señor. Ojo, cualquiera puede decir hoy en día, pues voy a estar sin Dios, pues nunca lo he visto. Sí, pero después de haberlo visto no va a ser lo mismo. Cuando Él venga, ¿verdad? No va a ser lo mismo. Él es la pieza de rompecabezas que tú y que yo necesitamos. Y cuando tú lo veas vas a ver que lo es. Y vas a querer estar cerca de Él. Vas a ver su poder, su deidad, su soberanía, su amor, su misericordia, su esplendor. Vas a ver toda su gloria. Y no vas a querer irte de Él, pero Él va a decir, apartado de mí. Y en ese momento, entonces va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ahí vas a no querer despegarte de Él, pero no te apures, solamente vas a estar por la eternidad destituido de su gloria. ¿Qué significa esto? No va a haber esperanza. No vas a decir, bueno, ya pasaron 20 años, ya nomás otros 20 y ya no, después de esos otros 20 van a seguir otros 35,000 millones de años y no vas a jamás estar en su gloria, después de haberlo visto. Sí. Después de haberlo visto. Ese es el problema. Ese es el problema. Y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No, esto va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Va a ser increíble. Va a ser inexplicable. Me acuerdo que en la clase de jóvenes hace mucho tiempo siempre teníamos un maestro que nos decía, en el Apocalipsis dice que los elementos serán quemados. O sea, imagínate el agua, la misma tierra, todo siendo embullido, y decía, todo lo que han visto la gente en las películas que pasa, todo lo que pasa, dice, un día dice la realidad va a superar la ficción. Por mucho. Dice, pero dice, gracias a Dios, dice, yo voy a volver a estar con Él para estar con Él, pero no quiero presenciar cuando pase eso, dice, no quiero. Por mucho, pues tú imagínate que el fuego será consumido por el fuego. O sea, el aire, la tierra, el agua, todo va a ser, los elementos van a ser consumidos por el fuego. Va a ser terrible. El día del Señor va a ser glorioso y terrible. Glorioso para los suyos y terrible para los que se pierden. Dice Apocalipsis, no me crean a mí, dice Apocalipsis, que en ese momento la gente buscará la muerte y no la encontrará. Y pedían que el cerro les caiga. Yo haré que huya de ellos. Órale. Órale. Va a estar interesante. Pero el Señor es soberano. Yo creo que con todo esto, hermano, o sea, pienso yo para mí, lo que debería de hacer en mí es tener ese clamor por todas las personas que aún no lo conocen. Por supuesto. O sea,
esa parte de verdad de hablar a las personas, no importa que nos atribulen o nos persigan, porque si no saben, o sea, si no hay quien les hable, lo que va a pasar, o sea, esa es una realidad. Esto es una realidad. No, y aunque les hable uno, es lo que estaba Sí. les habla uno y están como ciegos y sordos, no entienden. Pero lo de nosotros es hablar, claro. porque digo, en esa visión, ¿no? De ver que va a ser eso para las personas que no lo conozcan, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a hablar, dice que el que da el crecimiento es Él, ¿verdad? Pero a nosotros corresponde y no sabemos a quién el Señor ya tiene elegido, ¿no? Por eso tienes que hablarles a todos. Y pagar el precio de ser perseguidos. Sí, claro. Para ser tomados como dignos del reino de Dios. Exactamente es eso. Exactamente es eso. Porque al hablar de nuestro Señor Jesucristo vamos a recibir persecución por causa de su nombre. Eso es inevitable. Lo siento, hermano, que nos fuera, me recuerdo la parábola de cuando les dio las monedas a cada uno y le dio su porción a cada uno para que la trabajara, los talentos. Entonces, a veces lo siento de esa manera de que es como decir, ok, yo estoy salvo y ya me voy a salvar y ya me voy, o sea, lo queremos agarrar y hacemos como el que hizo que lo agarró y le enterró porque tuvo miedo, ¿no? Sí. Entonces es lo mismo, o sea, en lugar de o que podemos decir, fructificarlo y hablar y decirle a todos, lo que estamos haciendo más es enterrarlo para nosotros y hasta estamos haciendo mal, es incluso mal todo eso. Entonces, tenemos que hablar y pues ya Dios dará quién, ¿verdad? Claro. Pero nosotros tenemos sí. Yo tuve una, Adelante. Yo tuve una experiencia en 2 ocasiones seguidas que me pidieron cuidar a unos niños y yo fui a esa casa. Y se supone que era casa de unos cristianos, ¿verdad? Entonces, pues yo tengo el hábito de, ya de tiempo, de levantarme en la madrugada, que ahí no lo ruidos. Y entonces se me fue el sueño, ni vi la hora y yo estaba allá, iba por un camino orando y el Espíritu Santo, las 2 veces que me quedé ahí, era el pasaje del rico y Lázaro. Y el Espíritu Santo me habló muy claro y me dijo, ese hombre, si se muere hoy, no va a ir al cielo. El jefe de esta casa, el padre de familia. Sí. Y para mí fue pues algo bien espeluznante, ¿Cómo no? o sea, porque me daba esa escritura, yo me la conozco y yo decía, Dios, pero si está como el esposo de Abigail, que nadie le puede hablar, ¿quién le va a compartir eso si dice ser cristiano? Entonces, ¿qué se hace con las personas así? Si la intención hasta se puede ofender. Sí, o sea, ¿qué se hace con personas así? O sea, tú sigues orando, pero el Espíritu Santo me decía, si él hoy muere, si muere en un mes, si muere en 2 años, él no es un mes. Y eso es duro. Nunca me había dicho algo así. Sí, pues es impactante, pero Y nos muestra, porque así Dios en su misericordia te muestra, ¿verdad? Para que ores, para que actúes, pero al final, o sea, Dios es así, nos da para que decidamos. Dice que Él no nos forza, o sea, Él es así, o sea, claro. Aquí está. Pero para empezar es orar y al estar orando a lo mejor te da una idea, alguna salida, ¿de cómo? Algo de alguna circunstancia de cómo poder. Pero también dice la Escritura, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Sí. ¿Y a quién le está hablando? A la iglesia. Claro. El hombre era hijo de un pastor. Pues es que los hijos no son por carne ni sangre ni voluntad de varón, sino de Dios. No se heredan, los hijos de Dios no se heredan. Como dice el pastor, Dios no tiene nietos. No tiene nietos, es uno a uno, ¿verdad? Decisión Todos. propia. Sí, todos debemos hacer la cuenta con el Señor, así es. Y hermano, mejor que estamos viendo una vez que cuando el Señor venga, no va a haber ni uno solo que tenía que haber escuchado la palabra que se pierda y tampoco uno que no debía que no la escuchara, o sea que
el Señor va a venir. Cuando ya Y el que tenía que haber escuchado, y a lo mejor no lo hizo, pero la tenía que haber escuchado por un propósito que el Señor iba a utilizar, a lo mejor, como diría, fue un vaso roto, pero fue aún así para el propósito del Señor. No, claro. El propósito para escucharlo, si era para salvación, si no era para salvación. Claro. Cuando el Señor venga, Él sabe ya quién debía haber hecho y quién. Así es. ¿Quién es? Así es. Y su soberanía está puesta. Y como bien decía Leti ahorita, ¿verdad? La hermanita de Cruz, nosotros no sabemos quién sí, quién no. Por eso es que hay que ver a todos como si no. No como si no, como si sí fuesen hermanos, ¿verdad? O sea, no conocen al Señor ahorita, pero tienen oportunidad. Es el tiempo de la gracia. Pero esa es nuestra tarea. La luz, el espíritu, el resplandecer, el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Todo eso es por parte de Él. Porque los hijos no pueden ser por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Y esa parte que comentaba ahorita de Lázaro y el rico, en la mañana que hicimos devocional en la casa lo sacamos a relucir. Y es impactante cómo el rico le gritaba y le decía que mandara a Lázaro avisarle a la familia. Así es, avisarle a la familia. Y lo decían, tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos. Tienen la escritura, escúchenlos. No, pero si le mandas a uno que se levante nomás que recuerden esto. Y les dije en la mañana, Jesús estaba platicando esta historia y no es una parábola, es una historia y Jesús la estaba diciendo. No, es que si mandas a uno que venga del otro mundo van a hacer caso, dijo. No se van a persuadir aunque alguien se levante de entre los muertos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús se levantó de entre los muertos y no lo escuchan. No quieren escucharlo. Increíble. Y bueno, que alguien se levante de entre los muertos. Mi testimonio le platicaba a Leti. Mi mamá me compartió antes de yo conocer de Cristo. Y mi pensamiento, no le dije nada porque era mi mamá, pero yo pensé, mi mamá está mal, nosotros somos católicos, o sea, me estaba hablando, o sea, tenemos esa área, esa ceguera que no reconocemos. Ha sido un trato para nuestras vidas el llegar a los pies de Cristo, aunque Él nos escogió, nos predestinó, sí, nosotros tenemos un corazón endurecido. Y eso nos ha impedido hasta hoy en día entender la escritura a la profundidad que debemos de entenderla. Por supuesto que sí. De acuerdo totalmente con eso. Sí, exactamente. Y yo le decía a mi amiga Leti, abro la Biblia y leo. Y le digo, no, yo estoy reprobada. Bueno, cuando uno se siente reprobado, entonces es que está bien apto para ser instruido por Dios. Ahí es cuando ya está usted bien preparado para ser instruido por el Señor. El que piensa estar firme. Oiga, qué interesante, porque es que a mí me ha pasado en varias como etapas de mi vida, pero es un sueño recurrente. Tengo que presentar un examen sumamente importante para pasar y que siempre estoy estudiando o que no lo paso. Y yo, me da un miedo ese sueño. Y lo he tenido varias veces en varias... ¿Será que no voy a decir? Yo lo voy a... Estudia. Ya no pasé. No se preocupe. Es por gracia, hija. Sí, no se preocupe. Ahí en Hebreos 1, ahí nos dice cuál es la manera en la que nos habla el Señor. Ya en otro tiempo nos habló por sueños o por muchas otras cosas. Pero ahorita ya está en la palabra. Hoy es diferente, sí. Oiga, hermano, el profeta era Micaías. 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 Gracias, hermanita. Ese era el profeta. También lo tenía. Sí. Ya lo tenía, pero te ganó.
Dice Hebreos 1, voy a leer 2 versículos de Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, si Él nos ha hablado ahora por medio de Cristo, Cristo es la palabra de Dios. Es el verbo. Exacto. La palabra de Dios, lo que Dios dijo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios es Cristo mismo. Y a través de su palabra es que nos habla, a través de Cristo, a través de su Espíritu, y se engancha, se conecta y nos va guiando nuestras vidas. Ok, continuamos. Ya leímos esto. No hemos contestado. Eso sí se leyó, pero no hemos contestado. Ok, ¿cuántas cosas podemos aprender acerca de la manifestación del Señor Jesús en los versículos del 6 al 10? Y vienen unas letritas ahí. Inciso A. Yo pienso que la primera sería porque es justo delante de Dios pagar con tribulación. Sí, es así, porque dice: pagará con tribulación a los que atribulan a su iglesia. Les dará su merecido, pero Él les va a dar su merecido, no nosotros. Sí. Porque si no nos subimos en paz. Sí, exacto. Inciso B. Dará reposo a los atribulados, o sea, a los suyos. Dará reposo a los atribulados. C. Se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Se manifestará desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Se nos hizo tarde. Sí, no sé. D. Dará retribución a los que ni conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dará retribución, o sea, les dará el pago que se merece. A los que ni conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y E. Será glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron. Será glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron. Muy bien. Vamos a continuar por entretenerlos mucho. Versículos 11 y 12. Hermanita Aye, ¿me puede ayudar? Claro que sí. 11 y 12. Sí. Dice así: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Así que por todo esto, Pablo dice que oramos siempre por vosotros para que Dios tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito y bondad y toda obra de fe por su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. La gracia de nuestro Señor. ¿Cuál es
la petición que Pablo le hace a Dios por los tesalonicenses en los versos 11 y 12? Por dignos. Para que sean tenidos por dignos en su llamamiento, y pues casi todo el versículo. Sí, oraban siempre por ellos para que nuestro Dios nos pudiera proteger contra todos los propósitos de bondad y de nuestra obra de Cristo. Así es. Y la última pregunta dice que en qué basaba Pablo su oración. En la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así es. Esa bendita gracia tiene muchas formas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?